la relación individuo, sujeto, persona, agente, sociedad y Estado desde la teoría social contemporánea. Expliquemos esto un cachito para que le arranque, vamos claro. Si nosotros pretendemos, si nosotros pretendemos estudiar el Estado, las teorías del Estado y las políticas dentro de determinados modelos de no podemos hacerlo sin antes saber qué somos dentro del sistema. En este caso, ¿qué nos toca comprender? ¿Qué es un sistema? Pero no cualquier sistema. En este caso, el sistema social. Y cuando hablamos del sistema social, hablamos de sociedad, pero a la vez hablamos de Estado, porque hay un vínculo histórico, jurídico, entre sociedad y Estado. Para que haya un Estado, tiene que haber, vamos a decir, previo y simultáneamente a la vez, una sociedad. De ahí la necesidad de abordar este tema, de trabajar este tema, para saber en este marco institucional jurídico que llamamos Estado o que llamamos sociedad, ¿qué somos nosotros? ¿Y qué es el otro? ¿Vale? Hay muchas perspectivas para analizar esto. Nosotros optamos por una. En la medida en que ustedes avancen en la carrera, van a ir viendo otras perspectivas, pero van a tener una base como para poder discutir y comprender esta relación. ¿Por qué vamos a las teorías? ¿Por qué vamos a estudiar las teorías? Porque nosotros sin teoría no podemos nombrar las cosas, pero tampoco podemos explicarlas. Y hay autores que ya van trabajando cómo se explica eso que llamamos sujeto, individuo, persona. Ya hay pensadores que trabajan desde el punto de vista explicativo, teórico, qué es una sociedad, cómo surge, cómo se produce, cómo se evoluciona, explican esto. Manejar estas teorías a nosotros nos permite, entonces, poder decir sociedad, por ejemplo. Decir sociedad participativa, o decir sociedad autocrática, o decir sociedad autorizada, o decir sociedad integrada, son conceptos que vienen de la teoría y que a nosotros nos permiten, mal dicho, diría, caracterizar los grupos humanos. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Si hay que repetir algo, repito, no hay problema. ¿Se entiende entonces? A ver, si pretendo estudiar el Estado, el sistema social, la sociedad, yo tengo que saber manejar aquellos núcleos teóricos que explican estos fenómenos, que son sociales. Para poder explicar esto, tengo que tener claro de antemano conceptos básicos. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Individuo, sujeto, persona. ¿Cuándo un sujeto es persona? ¿Cuándo un individuo es sujeto?
¿Qué es un sujeto? ¿Y qué relación existe entre ese individuo, los grupos humanos y la sociedad y el Estado? Para poder hacer ese enganche tengo que tener esos elementos previos. Claro, porque a veces uno dice sujeto y no sabe qué está diciendo, pero se refiere a la persona. Pero resulta que persona no es igual al sujeto. O decimos el individuo aquel. ¿Y qué es el individuo? ¿Cómo entiendo yo que algo es un individuo? Eso hay que dejarlo claro antes de poder decir el sujeto hace la sociedad, pero ¿qué es la sociedad? Y o la sociedad hace al sujeto. Eso tenemos que tenerlo claro. Tomaremos una opción. ¿Qué opción? Teórica, que no deja de ser ideológica, también y filosófica. ¿Está? Pero tenemos que tener un marco teórico que explique estas cosas para recién poder entrar a hacer la relación. ¿Se entiende? Más o menos, ¿se entiende? Bueno, entonces, vamos a entrar en este camino sin retorno. En el mapa de marco que siempre vemos, correspondería al eje que está arriba. ¿Ah? Relación individuo-agente, sociedad-estado, la reproducción social. ¿Eso qué quiere decir? Que hay sujetos, personas, que hacen la sociedad en la que vivimos. Ahora, la pregunta es, fundamental acá es, ¿cómo se hace la sociedad? ¿Ah? Y eso vamos a tratar de dilucidar. ¿Está? La que iba allá. Bueno, fíjense. La pregunta con la que podríamos arrancar sería: ¿cómo es posible la existencia de la sociedad? ¿Qué es la sociedad? Y a pesar de que falta una imagen, ahí tenemos ejemplos de sociedades. Si ustedes miran estas imágenes, ¿qué dirían? ¿Qué impresión les causa? ¿Cómo evoluciona? Exacto. Primero, que evidentemente las sociedades son históricas. Tienen características propias, tanto en su forma como en su constitución, según el momento histórico. No tenemos una sociedad inmutable, no tenemos una sociedad fija. Cada época va a dar a luz, diríamos, una sociedad, y cada sociedad va a dar a luz una época. Hay una relación permanente entre una cosa y la otra. Eso a mí ya me posiciona desde un lugar para decir las cosas. Si yo digo cada época da a luz una sociedad y cada sociedad da a luz una época, no estoy teniendo una visión estable, digamos, inerte de la sociedad. Ya estoy dando cuenta de que tengo una visión evolutiva, particular, acerca de la sociedad. Y además doy cuenta de que si bien puedo comparar la forma
en las que se expresa la sociedad a lo largo del tiempo, no la puedo comparar en términos valorativos porque cada una da cuenta de su época y de su modo de vida. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Fíjense que el dibujo es claro. Lamentablemente me falta ahí una comunidad o una sociedad originaria que iba en el cuadro este que está vacío. Pero si comparamos, fíjense desde el punto de vista de la imagen, cómo se muestran distintas sociedades. La antigua, había ya una originaria, esta de abajo podríamos decir que es la sociedad moderna, populosa, llena de gente, la gran urbe, esa moderna, y allá tenemos la gráfica del mundo global, de la sociedad global, esa que está interconectada, por eso que ustedes usan, yo no, Facebook, Twitter, etc. Esa de la comunicación, ¿tá? Y ahí yo creo que queda claro en esas imágenes los tipos de sociedades que nosotros podemos encontrar, ¿tá? Ahí está. Lo dejo que cargue hace rato. Sí. Bueno, ¿estamos? Acá viene lo malo. Dentro de las ciencias sociales que surge a partir de fines del siglo XIX y principios del XX y que tiene vigencia hasta los años de 1980, 70, 80, existían teorías que se llaman modernas que explicaban la sociedad. Nosotros no vamos a tomar eso ahora. Ustedes estas la van a ver en una materia que se llama teoría social clásica. Pero yo no lo quiero complicar, porque ya van a ver eso. Nosotros vamos a tomar las teorías que llamamos contemporáneas, que son las que surgen a partir de los años 70, 80 en adelante, hasta hoy. Porque son las que están en vigencia. Y además porque las cátedras hacen una opción por este tipo de teoría, que entendemos explican de un modo complejo, no simple, un fenómeno complejo como es la sociedad contemporánea. Autores, ejemplos de autores que desde sus distintas perspectivas trabajan esto que llamamos lo social, la sociedad, el sujeto, son estos. Por ejemplo, Cornelius Castoriadis, que es un filósofo y un psicoanalista turco que vive, creo que hasta por ahí, hasta la fecha 1970 muere, o sea que miren, son autores bien cercanos, que trabajan la sociedad como institución imaginaria. Y dentro de la sociedad, ¿de qué está hecha? Y él dice que está hecha de instituciones. Instituciones que surgen, caen, surgen nuevas, caen, y que el motor de la existencia de la sociedad y de su evolución son los movimientos sociales. Punto. ¿Se entendió esto? Otro autor es Antoine Giddens. Giddens es un pensador que se mete en la discusión
esa clásica de la teoría moderna, que se pregunta, escuchen, porque después vamos a trabajar esto, ¿no? Traten de entender, ¿no? Que se mete en la discusión de esa teoría moderna, de que si primero es la sociedad o primero es el individuo, o primero es el individuo y después la sociedad. Gibbon lo resuelve a través de eso que está ahí, la teoría de la estructuración, que dice que no hay un primero y no hay un después, sino que hay una relación dialéctica, una relación permanente entre el sujeto creador de la sociedad, sociedad que influye en el sujeto y sujeto transformador de esa sociedad en nuevas formas. ¿Está? Digamos, como idea, es sencilla. Adentro de lo jorobado, entrar dentro de la teoría, pero bueno, vamos a buscar y vamos a dar mañana para entenderlo. Fíjense que hasta acá nosotros somos los autores, solo. Y uno, el primero, pone énfasis en las instituciones y el movimiento social como motor de constitución. El otro pone énfasis en la relación individuo-sociedad, sociedad-individuo. Ahí ya tenemos perspectivas distintas para explicar esto que llamamos sociedad y al sujeto en esa sociedad. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Cómo hay una relación permanente entre individuo y sociedad, el individuo como creador de la sociedad y la sociedad como norma que influye en el individuo y a su vez el individuo como transformador de esta sociedad. Otra vez, No está en ninguna parte y está en todas partes. Cada uno tenemos poder y lo delegamos en función de determinadas necesidades e intereses. En algo que nosotros esperamos ejerce el poder repartidamente para todos. Y de esa está hecha la sociedad para este autor. ¿Está? Y yo lo miro igual estarán entendiendo. Pierre Bourdieu es otro autor que trabaja la teoría de las prácticas sociales y de la reproducción social. Bourdieu, que lo social y la sociedad se hace a través de la relación, representaciones sociales, prácticas sociales. Y que, o sea, códigos simbólicos que se crean por la capacidad del hombre de crear, vamos a decir, cultura, y que esos códigos, a mí, que están hechos de valores, de representaciones de las cosas, a mí me llevan a actuar de una determinada manera. O sea, nuestros actos, desde este punto de vista, están hechas de lo que se denomina materia significativa. El mundo, desde esa perspectiva, es signo y símbolo. Nos manejamos con códigos que se objetivan, que se desprenden de nosotros a través de algo que llamamos sociedad. Pero en definitiva la sociedad está hecha de un conjunto de códigos. Ese conjunto a nosotros nos hace obrar de determinada manera. Y eso nos distingue a nosotros. Por ejemplo, de la sociedad anglosajona o norteamericana, de nosotros, de los santiagueños y nosotros. Nos da particularidad. Pero además,
nos da particularidades en la forma de actuar según la clase social a la que pertenezcamos. Esa relación hace sociedad desde una determinada perspectiva. Y esto es lo que propone Pierre Bourdieu, que se analice para analizar la sociedad, al sujeto, al individuo, etc. Fíjense que nosotros estamos tomando solo 4 autores. De estos 4 autores, vamos a ver 3 solo. Por eso decía esta mañana, anoche, cuando yo reveía los apuntes, digo, ver 3 autores de clase, pegar sin tiro, vamos a ver uno ahora, que no nos alcanza el tiempo, porque nos hizo tarde, pero bueno. Así que nos va a llevar 2 o 3 clases por lo menos, ¿tá? Y vamos a tratar de ver de una forma sencillita, lo más sencillo posible, ¿tá? Vamos a ver Castoriadis, vamos a ver Giddens y vamos a ver Bourdieu. ¿Por qué? Porque Foucault lo van a ver cuando veamos Estado y poder del Estado. ¿Está? ¿Nos ubicamos? Sí. Bueno. Castoriadis tiene el texto que estaba citado, que se llama La institución imaginaria de la sociedad. Son 2 tomos, gordos, que no lo vamos a leer. Yo conseguí un librito así, que tiene todo. Encima, el autor que lo escribe comenta. O sea, que es fácil en relación a leerse los 2 tomos de Castoriadis. Así que vamos a trabajar con este material. Pero yo voy a tratar de sintetizar qué es lo que se pregunta Castoriadis en esos 2 tomos gordos. Por supuesto que si apareciera acá, me pega un tiro, me ametralla, cualquier cosa, y me llega a escuchar. Pero acá es a lo efecto de la comprensión. ¿Ah? Castoriadis dice que cualquier intento de comprender lo social merece definir qué es lo social. Y él dice que lo social equivale a lo que llamamos sociedad. No podríamos, dice él, hablar de lo social sin hablar de la sociedad y viceversa. ¿Se entiende esta idea? No. A ver, si nosotros decimos la sociedad jujeña, estamos hablando de una sociedad particular. Ahora, ¿por dónde se define esta sociedad? ¿Por la cultura? Fuerte, fuerte. ¿Por la cultura? Por la cultura. ¿Y en qué se refleja la cultura? Bien, las tradiciones, etc. O sea, se define por Eugenia. Es una obviedad, ¿no es cierto? No estoy diciendo cualquier sociedad, estoy diciendo sociedad Eugenia, y se define por Eugenia. ¿Qué hay dentro de la definición Eugenia? Esto que ustedes estaban diciendo: cultura, tradiciones, modos, valores particulares, etc.
¿Qué es lo social? Eso. Ese compendio de culturas, tradiciones, valores, modos de relacionarse, eso es lo social. Entonces, pareciera que Castoriadis tiene razón. Si hablo de sociedad, necesariamente tengo que hacer referencia a lo social. Y si hablo de lo social, necesariamente tengo que hacer referencia a la sociedad. Ahora, ¿se entendió ahora? Sí. Ahora, ¿qué dice Castoriadis? ¿Qué es lo social y qué es la sociedad? Y dice con una claridad transparente que la sociedad es un objeto no real. Sonamos. Ahora, dice, estoy pensando como decir unos pasos. Dice, ante los objetos sociales, como es la sociedad, o como es lo social, nada se puede decir en forma definitiva. O sea, que todo lo que podamos decir de la sociedad, de las relaciones en la sociedad, etc., no son conocimientos fijos, son conocimientos provisorios. Con eso, él está haciendo dos cosas. Hablando de un objeto que él no se lo puede tener en la mano, desde el punto de vista de la explicación, pero también está tomando postura en relación a las teorías modernas, a las anteriores, que decían que la sociedad empezaba y terminaba punto. Una explicación que era fija. Y acá dice él, la sociedad anda, cambia, tiene movimiento, tiene vida. Y ante eso es imposible elaborar una teoría que diga 1 más 1, 2, punto. ¿Está? Ahora, él dice, ¿a través de qué cosa yo puedo explicar lo social y la sociedad? Bueno, a través de la ciencia, a través de la teoría, dice él. Pero la ciencia y la teoría ante objetos como estos, ¿qué quiere decir como estos? No reales, y ante los cuales no puedo tener respuestas definitivas, dice, ¿cuál es la función de la ciencia? ¿De qué ciencia estoy hablando? Está buena la pregunta, porque está poniendo los objetos en una situación de inestabilidad. Y responde, eso que llamamos teoría, eso que llamamos ciencia, y cuando dice eso que llamamos, resulta que la ciencia tampoco es real. Que solo es una construcción artificial
artificial para nombrar los objetos artificiales tiene como función no decir lo que es, sino hacer ser lo que no es. Fíjense, esto es un lío. Por eso voy despacito, no va a llevar 3 clases, 2 y 4 señores. Para definir De eso se trata. Castoriadis rechaza la idea de una sociedad o de lo social como algo fijo. Reconoce que la sociedad y lo social es una cosa en movimiento, en cambio, con complejidad permanente. Ahora, eso, que está en movimiento permanente, como tal cosa social o sociedad, no es real. ¿Cómo y a través de qué instrumento yo puedo abordar, trabajar, conocer lo no real a través de otra cosa que tampoco es real? De la ciencia. La ciencia o la teoría. ¿Qué decimos? Es, según la definición de Castoriadis, una construcción artificial. Es como decir, es un invento. Es un invento que hemos hecho para poder nombrar otro invento. Y ahí hay coherencia del tipo. ¿Ah? Ahora, fíjense cómo la pega, ¿no? Si yo estoy frente de un objeto no real, con instrumentos artificiales, que es la ciencia, para abordar eso no real, ¿cuál es la función de la ciencia? Hacer ser lo que no es. ¿Qué es lo que no es? Lo que no se hace. ¿Se entiende? ¿No? No. A ver. Nosotros nacemos y creemos que esto es natural. Entonces nos enseñan que tenemos que ir a la escuela. Y en la escuela aprendemos cosas que nos sirven para movernos en la vida. Aprendemos a sumar, a restar, el abecedario, empezamos a ensayar palabras, oraciones, nos dicen qué es sujeto y qué es predicado, cómo hablar bien, cómo usar los verbos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso a nosotros nos permite comunicarnos y nos enseña que tenemos que ser buenos, solidarios, de vez en cuando portarnos mal, generamos nuestras propias mañas para saltar la ley,
no, qué sé yo, desde arranque nos dice el padre, volver a las 12, ¿no? Y sabemos que debemos saltar la capia, que debemos saltar la verga, aparece como llegó a las 12. Etcétera, etcétera, etcétera. Cosas de la vida cotidiana, chicos. ¿Eso qué genera? Relaciones sociales. Y esas relaciones sociales no hablan de otra cosa que de lo social. Que va desde eso que es sencillito a lo más complejo, que son las relaciones políticas, que son las relaciones sociales a nivel de sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo pongo el estudio de eso, lo convierto en objeto. ¿De qué? De estudio. Porque lo saco de mí y lo pongo en observación, en situación de estudio. Ahora, ¿qué creemos nosotros mientras transitamos ese trayecto? Que el uno es de verdad, que el 1 más 1 es 2 es de verdad, que es verdad que no tengo que portar bien, que es verdad que no tengo que violar la ley, que es verdad que tengo que usar cortés y darle la cinta a la bonita embarazada en el colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y creemos que eso es real, que es natural. No nos ponemos a cuestionar nada divino. Eso habla de lo social y de la sociedad. Castoriano iba a decir, eso no es real. Ahora, por supuesto, no hay una justificación de por qué no es real. Ahora, si yo digo esto que veo todos los días, que hago todos los días, que creo que es en sí mismo, no es real, diría, ¿cómo cargas hago para estudiar esto que estoy sosteniendo que no es real? Evidentemente no lo puedo hacer con instrumentos y conceptos que dicen que las cosas son reales, porque voy a chocar. No voy a poder acceder a lo no real con cosas que creo que son reales, porque entraría en contradicción. Entonces dice Castoriani, hay que hacerlo a través de la ciencia, pero ¿qué es la ciencia? Un artificio. Una construcción entre paréntesis social, artificial, que a mí me permite acceder a lo artificial. ¿Se más o menos entiende hasta acá? Sí. ¿Ah? Bueno. Entonces, si yo voy a acceder a lo artificial, a lo no real, a través de un instrumento artificial, ¿qué función tiene esta ciencia definida de esta manera? Hacer ser lo que no es. O sea, hacer ver que lo que parece real no es tal cosa. ¿Se entendió? ¿Ah? Bueno. El tipo es coherente en el planteo. Ahora tendríamos que ver por qué y cómo hace
para demostrar esto. Entonces, si nosotros asumiésemos la postura de Castoriadis como trabajadores sociales, sonamos. Y ese detalle que acabo de mencionar hay que tenerlo en cuenta como no perder el documento, no olvidarse dónde vivimos. Porque ¿cuál sería la función del trabajador social? Nada más y nada menos lo que dice Castoriadis. Y dice, esta frasecita la leo porque no lo quiero cambiar. No estamos aquí para decir lo que es, sino para hacer ser lo que no es. Y esa sería nuestra función. No voy a matar. Dice Castoriadis, no estamos aquí. Y en verdad, no estamos aquí para decir lo que es, sino para hacer ser lo que no es. Si nosotros, repito, asumiésemos la postura de Castoriadis como trabajadores sociales, tendríamos que asumir esta postura. Y la función del trabajo social sería hacer ser lo que no es. En este caso, primero, asumir la postura y comprender que lo que parece natural no es real, y trabajar con el otro para que comprenda que lo que él cree que es real no es la cosa. Y esto es grave, porque es desmitificar, de construir un mundo que creemos que es natural, que está.